tal amigos? Muy bienvenidos, muy buen mediodía. Aquí comienza Verdad y Vida. ¿Qué tal? Buenos días para todos, bienvenidos. Bueno, gracias por los saludos, por esos mensajes y esas palabras de quienes nos encontramos en algún negocio, por la calle. Muchísimas gracias a todos por el cariño, realmente. Gracias también a Dani y a Sebastián, que están siempre con las cámaras, los micrófonos. Bueno, usted no sabe todo lo que es esto realmente para que pueda salir una producción exitosa. Así que, y gracias a usted por estar del otro lado también, que Dios le bendiga. Bien, las circunstancias nos obligan a tener que hablar de asuntos que no desearíamos nunca tener que tocar, pero es necesario seguir en lo mismo, hablando, recurriendo, porque reitero, se viene un tsunami de inmoralidad, un tsunami de cambio de paradigma, un tsunami que ya está avanzado, que nos está avasallando, que nos está tapando y bueno, tenemos que como sociedad, como padres, reaccionar, señores. Deberíamos ser proactivos, pero al menos reaccionarios. Si nos están atacando, por lo menos tenemos que defendernos. Y ojo, nadie puede defenderse de un ataque si no sabe de dónde viene. Y eso es lo que quiero destacar en esta mañana, que usted y yo estamos luchando contra algo muy fuerte, muy poderoso. Por cierto, Dios está por encima de todo poder y autoridad, pero la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y bueno, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Recientemente la Suprema Corte de México ha aprobado que los menores se cambien el sexo legal. Eso significa, que los niños lo hagan, eso significa que pasan por encima del derecho de los padres, de la patria potestad, pasan por encima del poder legislativo, que es quien crea las leyes. El sistema judicial de todo país republicano, democrático, es un sistema, es un poder independiente, pero no es quien crea las leyes. El poder legislativo es quien crea las leyes, al menos en Occidente. Crea las leyes y luego el poder judicial lo que hace es vigilar el cumplimiento de las mismas. Cuando hay un litigio, ya sea a nivel civil o penal, y hay una sentencia de parte de un tribunal menor, va subiendo de escala. En el caso de Estados Unidos, las cortes de una ciudad pasan a la corte del Estado, y si no se resuelve ahí o no están conformes con el veredicto, pasa a la Suprema Corte, que es a nivel federal, a nivel de todos los 50 estados. Y bueno, en nuestro país está la Suprema Corte de Justicia, como también lo está en México y en todo Occidente. Este Tribunal Supremo está para, bueno, evaluar si alguna sentencia en tribunales menores se tomó correctamente, o la discusión de ciertas leyes, como pasó acá cuando salió el IRPF, que llegó a la Suprema Corte y en la conformación de la misma dijo que era inconstitucional, cambiaron un componente y después fue constitucional. Entonces en definitivo uno no sabe si era o no era. Fue una decisión muy subjetiva, de acuerdo a los componentes, por cierto, y no de acuerdo a la Constitución. Entonces en este caso, al igual que en Colombia, el Tribunal Supremo de Colombia habilitó el aborto, y en este caso de México habilitó el cambio de sexo en los niños, pasando por encima. Esto es una agenda globalista que usted debería preguntarse, si no lo sabe, por qué, a pesar de que cambian los gobiernos, sea derecha, izquierda, derecha, da lo mismo, la agenda sigue avanzando, señores, y lo venimos diciendo aquí, denunciando, que si la agenda está avanzando, a pesar de los cambios de gobierno, usted y yo deberíamos preguntarnos por qué, si cambia el gobierno, la ideología que subyace
a cada partido sigue apoyando una agenda que va en aumento, que se va profundizando a nivel fundamentalmente de Occidente, que luego pretende obviamente llegar a Oriente, que es más difícil porque hay gobiernos teocráticos, hay gobiernos muy religiosos y no se dejan avasallar así nomás con estas cuestiones. Pero vamos a ver ahora un extracto de una entrevista que le hicieran a Manuel Jiménez Guzmán, gran soberano, comendador del Supremo Consejo de la Masonería de México. Esto fue el 29 de junio de 2014, pero refleja lo que sucede en aquel país y que también sucede en Uruguay. Seguramente acá todavía es mucho más profundo o similar, pero sucede lo mismo. Gracias, Dani, por compartirlo. ¿Cuántos presidentes masones ha tenido México en porcentaje o en número desde su independencia? Uno. Y dos, se habla que cuando llegó el PAN, la masonería dejó de ser importante. ¿Pasó? El 80%, José, han sido masones. El 80% es el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Y había la consigna, se decía, que para ser presidente había que ser masón. Esto no lo dice ningún documento, pero la masonería es forjadora de líderes. Y así como crea deportistas, músicos, científicos, crea políticos. Y segundo, yo creo que es importante señalar que la masonería vivió una etapa difícil en este siglo, a partir del 2000, cuando el PAN, la derecha, el Yunque, el Opus Dei, llegan al poder por voto ciudadano, de acuerdo, su gobierno legítimo, ganó, y la masonería respeta los gobiernos legítimos. Pero sí fuimos víctimas de una persecución tanto ideológica como política y desde luego en contra de la masonería en este país. ¿Desde el poder? Desde el poder. ¿Y ahora están de regreso nuevamente en el poder? Creo yo que la masonería se encuentra en todas partes, Luis Carlos. La masonería, sin que sea su objetivo la lucha única por el poder, porque es una institución filosófica, filantrópica, iniciática, científica, que busca combatir el dogma, ha estado siempre en todos lados. Yo creo que la masonería, en el buen sentido de la palabra del poder, ha estado siempre en el poder. Bueno, Jiménez Guzmán lo dijo todo, resumió en definitiva lo que es. Si algún masón está mirando este programa, ya sea aquí o luego en YouTube, lo invito a debatir en cualquier momento y en cualquier lugar y por cualquier medio. Yo sé que los masones no pueden llevar estos temas de sus creencias ante los profanos que somos nosotros, pero bueno, a nosotros nos gusta hablar con libertad, esa libertad que dicen tener y promover. Somos libres, podemos decir lo que pensamos, lo que creemos y lo que queremos. No así los masones, que hacen un pacto, se juramentan a cambio de la vida, porque 3 espadas en el rito de iniciación le apuntan al pecho como símbolo de lo que pasará si revelan los secretos de lo que escuchan, de lo que ven ahí adentro. Pero Jiménez ha sido muy sincero y ha dicho, bueno, el 80% de los presidentes han sido masones en México, y aunque la masonería no esté, que esté el Opus Dei, que representa a la Iglesia Católica y es el polo antagónico de la masonería, aunque esté el Opus Dei, la masonería siempre ha estado en todos lados y ha estado siempre en el poder. Con eso lo dijo todo. Y bueno, le faltó decir que es religiosa y también esotérica y exotérica. Entonces, es decir, hay creencias religiosas, espirituales, y hay prácticas, rituales, oraciones, etcétera. Se toman pasajes de la Biblia, se asiste al templo, que es la logia, y demás. Pero lo cierto es que políticamente hay una agenda. En lo social, en lo político y en lo financiero tienen una agenda a nivel internacional, y la agenda es, dicho por ellos mismos, esto está registrado en documentos, adhieren y suscriben en su totalidad al Manifiesto Humanista 2000, porque, como dijo Architorena, somos hijos del humanismo y entroncamos con el humanismo, lo dijo en sendas entrevistas en El Espectador con Cotelo,
Emiliano Cotelo, tengo el registro de esas entrevistas donde afirma y asegura que es humanista, por lo tanto adhieren al Manifiesto Humanista 2000, que promueve toda esta agenda, el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, el casamiento igualitario, la legalización de las drogas, un impuesto al CO2 a nivel mundial, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del paquete. Porque como siempre venimos diciendo de una u otra manera, los niños y adolescentes son etapas muy frágiles, de alta vulnerabilidad, de lo cual requieren un cuidado y una protección de parte de los adultos. Partimos de la base de que la identificación sexual se aprende, o sea, como todas las demás cosas en la vida, del desarrollo, del crecimiento en la niñez y adolescencia, deben ser aprendidas, de los cuales necesitan modelos a quienes imitar, seguir y poder ser como. Por eso siempre decimos que la familia de mamá y papá, son fundamentales para un desarrollo saludable. Más allá de que nos quieran decir otras cosas, sí, es verdad, la sociedad ha cambiado. Ahora obviamente respetamos, admitimos, toleramos otro tipo de familias, pero en realidad para un crecimiento saludable se necesita un hombre o una mujer, de lo cual el varón puede identificarse como varón a través de su papá y la nena como mujer, como niña a través de su mamá. Esto ya fue estudiado científicamente, no hay nada nuevo que inventar, descubrir, esto es así y punto. Pero debido a toda esta corriente de la ideología de género y todo lo que viene anunciando Freddy, venimos diciendo, ahora hay una reasignación nueva también para el género, para los sexos. Ahora se llama género, no se llama sexo, ya no es sexo masculino o femenino, sino género, en cuanto también a los roles que se deben cumplir de cada uno. Entonces, si comenzamos a pensar por la lógica, si un niño o una niña que ya trae un sexo, un asignado en su fisiología, en su biología, ya lo trae asignado. O sea, si bien tiene que ver con papá y mamá, pero ya lo trae asignado. No es que yo, la madre, dice, bueno, quiero tener un varón y voy a tener un varón. No, bueno, eso ya está comprobado científicamente. Vuelvo a repetir, acá no hay que descubrir ni inventar nada nuevo. Entonces, de acuerdo a su fisiología, de la cual nace, porque ahora también hemos escuchado que tampoco se va a poder decir cuando nace un bebé si es nena o varón, porque ese nena y varón después tiene que, de acuerdo a lo que se le enseñe en su casa o experiencias vividas en su ambiente familiar, en su entorno, ahí es donde va a aprender si va a ser varón, va a ser nena o qué va a hacer. Entonces parece ser que ahora tampoco, cuando nacen los bebés va a poder decir una nena, un varón, no, nada. Es un bebé, no se sabe qué. Por favor, al punto que hemos llegado, por favor. Tenemos una fisiología marcada, un sexo marcado que lo traemos ya desde el vientre materno. Bueno, entonces, el niño y el adolescente tienen que aprender a ser de acuerdo al sexo que viene marcado. ¿Cómo se da entonces esto de que si es nene quiere ser nena y si es nena quiere ser nene? De acuerdo al ambiente familiar en el cual vive. Hemos tenido muchísimas experiencias en cuanto a esto. Hemos tenido madres que niegan el sexo de una nena porque siempre quería tener un varón. Entonces ya más inconscientemente trata a esa nena como un varón, lo viste como varón, lo lleva a deportes de varón, etcétera, etcétera. Obviamente le va dando, ¿verdad?, toda una simbología, le va transmitiendo, ¿no?, desde el pensamiento, las emociones, el trato, el comportamiento de que sea varón, no nena. O sea, que niega su sexo. Eso puede ser uno de los casos. Otros casos también que hemos visto a través de abusos, de violaciones, de abusos sexuales. Bueno, el varoncito que es abusado ya obviamente va a renegar de su sexo de acuerdo a que fue abusado, fue violado. Entonces va a renegar y prefiere ser del otro sexo
porque de su sexo fue realmente abusado. Eso es también una cuestión bien psicológica, que también puede suceder. Y otra cosa es que, bueno, tiene una familia disfuncional, de la cual, ¿verdad? No se sabe, puede ser una madre, que muy depresiva, una madre abandónica, entonces la nena ya no quiere ser como la mamá, prefiere ser como el papá. O sea, hay una cuestión que se va aprendiendo. No es que el niño o el adolescente determina quiero ser, porque está en su desarrollo, en su crecimiento, no sabe bien, son los adultos que le tienen que ir informando, transmitiendo y dando el valor de lo que es un hombre y una mujer. Entonces, después de adulto, cuando se llega a la adultez, perfecto. Si esa persona que es mujer quiere ese hombre, perfecto, porque ya es adulto, porque ya supuestamente tiene una madurez en su fisiología, una madurez psíquica, mental y emocional para poder decidir lo que va a hacer, porque en muchos de los casos esto es irreversible, no se puede volver para atrás. Y no se anuncian, pero estas personas de cambio de género, ¿verdad? Son más proclives a psicopatologías, como también son más proclives a la ansiedad, a la depresión, porque obviamente van en contra de su propia naturaleza, fisiología, de los cuales vinieron y nacieron y fueron creados, decimos nosotros. 8 veces más posibilidades del suicidio tienen los niños que cambian. Y dice una nota sobre este tema de reasignación de género, que mientras Estados Unidos lucha contra la escasez sin precedente de preparación láctea para los bebés, Daisy Strongin, recién casada y esperando su primer hijo, sabe que nunca podrá amamantar a su nuevo bebé debido a la doble mastectomía que una vez creyó ayudaría a alinear su cuerpo con su identidad masculina. La cirugía superior es difícil para mí porque no puedo amamantar. Qué triste, ¿no? O sea, cuando chica empezó a tomar testosterona, a volverse su voz más grave, tener vellos en su cuerpo, se sometió a una cirugía doble de mastectomía, entonces, bueno, después cambió. Cuando más grande cambió, se casó con un varón, tuvo un hijo y ahora no puede amamantar porque hay cosas que son irreversibles. Entonces lo que quiero siempre destacar con todo esto, porque le hacen creer a la gente que esto es el derecho de los homosexuales y las lesbianas. Señores, esto no tiene nada que ver con derechos humanos ni nada que se le parezca. Lo que menos les importa a los promotores de estas creencias, porque son creencias, atienda bien, ellos dicen basarse en la razón, en la ciencia y en la tecnología, no en creencias religiosas que para ellos son de la prehistoria casi. Entonces nos basamos en la ciencia, pero la ideología de género no es científica, es una creencia filosófica que raya con lo absurdo, con lo incoherente, con lo estúpido, pero que aún gente con doctorados, con títulos académicos, las promueven sabiendo que son mentiras y engaños, porque la genética, que es una ciencia, le va a gritar después de muerta la persona, si usted accede a un pelo de esa persona que falleció hace 5 o 6 años atrás, o el polvo que quede, le va a gritar que nació hombre y murió hombre, o nació mujer y murió mujer, y ahí se acaba la historia. Esa genética no le va a decir a usted cuál preferencia sexual tenía ni nada que se le parezca. Va a denunciar que fue hombre o que fue mujer. Como dice la Biblia, en el principio, varón y hembra los creó, y todo lo demás es ideología, es creencia, etcétera. Pero no es ciencia, no es real, y hay que poner los pies sobre la tierra. Con todo respeto lo decimos. Hay solución para todo, pero lo que es
la naturaleza es la naturaleza, tanto que se habla de cuidarla, cuidemos el ambiente, cuidemos la naturaleza, y que los animales, las aves, los peces, bueno, nosotros somos parte de la naturaleza y deberíamos cuidarnos más, pero todo lo contrario, le dan rienda suelta a una creencia ideológica que está llevando a más adolescentes al suicidio, que está llevando a más niños a suicidarse, y los datos, porque acá no va en el relato, dato mata relato, en nuestro país nomás hay una profundización del suicidio adolescente que se ha incrementado en los últimos años, y cabe preguntarse, personas pensantes, inteligentes como usted y como nosotros, tendríamos que preguntarnos por qué, si en Uruguay hay tantos derechos de los niños y de los adolescentes, si hay libertades, si hoy los gurises tienen libertinaje sexual, se los empuja a que tengan sexo desde chicos, se les enseña cómo hacerlos, hasta se les da condones gratis, etcétera, aborto gratis, fuera del consentimiento y conocimiento de los padres, etcétera, etcétera, marihuana, todo lo demás. ¿Y por qué se matan? Si hacen lo que quieren, tienen las libertades hoy más que nunca, ¿por qué se están matando entonces? En mis tiempos, cuando yo era chico, usted nunca iba a escuchar que un adolescente se matara, mucho menos un niño, y no teníamos tantos derechos ni tantas libertades, estaba papá y mamá en la casa. ¿Por qué ahora se matan? Explíquelo usted. Claro, no tienen la respuesta, porque si empieza a investigar se va a dar cuenta que todas estas estupideces, que cambiate el género, que mira cómo te autopercibí, hormonizate, operate los genitales, todas esas estupideces que están promoviendo aún desde los gobiernos y desde la educación, están llevando a la juventud a matarse, porque lo que quieren es despoblar el planeta, ralentizar el crecimiento de la población mundial. Eso es lo que buscan. No les importa los derechos de la gente, lo que les importa es que nos matemos. Por eso quieren cerrar los manicomios, para soltar todos los que tienen patologías psiquiátricas a la calle. Quieren legalizar las drogas, legalizar la pedofilia, para que sea un caos, literalmente un caos, la sociedad, y nos matemos entre nosotros, mientras la élite disfruta de unos buenos asados de lomo real, porque a nosotros nos quieren hacer comer carne de plástico hecha en laboratorio, en impresora 3D, pero ellos van a seguir disfrutando los buenos lomos, los bistecs, con buenas comidas, disfrutando de sus aviones privados, sus islas privadas, mientras la población acá abajo nos matamos entre nosotros. Es triste, ¿no? Realmente estamos viviendo momentos muy complicados, por eso siempre estamos diciendo, usted averigüe, usted investigue, vaya a las fuentes, lea, infórmese, porque es muy triste aceptar o seguir o motivar cosas que realmente están haciendo muchísimo daño y también trae mucho perjuicio a toda la humanidad. Tenga cuidado todo lo que está viniendo. Por eso hay que informarse, hay que saber y conocer. Usted ya no puede decir no sé. Bueno, pero a ver, puede no saber, está bien. Bueno, vaya, pero tiene muchas fuentes de información hoy en día, de lo cual a veces deje un poquito de ver tanta cosa que quizás lo recrea, lo divierte tanto, infórmese más, dedique a la lectura de información buena, que es necesario que en estos tiempos los padres, más que nada los padres, se estén informando. Y los límites siempre fueron necesarios y los límites siempre van a ser necesarios. ¿Para qué? Bueno, para un buen desarrollo en la niñez y adolescencia, para una buena convivencia social, necesitamos límites. No es que podamos hacer lo que se nos antoja, no, necesitamos límites porque nos tenemos, como bien decía Freddy, que cuidar. Tenemos que aprender a cuidarnos y cuidar a los demás. Eso es fundamental. Si usted no recibió esa enseñanza, bueno, trate de aprenderla. Usted vale, es valioso. No es que tiene que tomar como algo verdadero o acertado todas estas cosas que se están promoviendo, anunciando y tratando de defender a toda costa. Entonces, a veces vemos, por ejemplo, la desnutrición infantil, ¿sí?
Qué importante eso. ¿Por qué no nos preocupamos por la desnutrición infantil? En nuestro país hay mucha desnutrición infantil, pero eso no se toma en cuenta. También, la falta de atención de calidad de la salud y de la salud mental en la niñez y adolescencia. Eso tampoco se toma en cuenta. Se está preocupando por lo otro. ¿Y qué de la salud de los niños y adolescentes? Se necesita un especialista, no lo hay que esperar 3, 6 meses, cola, medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, más bien, seamos realistas y también nos cuidemos unos a los otros. Estamos hablando de la niñez. ¿Y qué dice Dios al respecto? En su palabra, esto está en los 4 evangelios, señores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se habla de los niños. También le llevaban los niños pequeños a Jesús para que orara y los bendijera. Y al ver esto, los discípulos reprendían a las madres, que eran quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y el rey Salomón dijo: instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. La niñez es bien preciada para Dios, bien valorada, y por cierto debería ser igual para nosotros los padres, querer lo mejor para nuestros hijos. Y la felicidad de nuestros hijos no pasa por darle lo que ellos quieren, sino por lo que ellos necesitan. Los niños necesitan ser aconsejados, acompañados, y nosotros en el ejercicio de nuestro rol como ministros cristianos hemos visto cantidad de mujeres que hoy son adultas, que son madres, que cuando eran chicas le hacían la vida imposible a sus madres y obviamente procedían con falta de respeto, con rebeldía respecto a sus papás y mamás, y hoy día no los tienen y sufren horrores porque se sienten culpables de cuando los tenían, los maltrataban, tanto a papá como a mamá. Por eso un mandato bíblico es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra. Y es maravilloso ver cómo la Biblia tiene consejos, sugerencias, también mandatos para asegurar, garantizar una buena convivencia a nivel de matrimonio, de familia y de sociedad y de gobierno, porque si no está en la Biblia no existe, no está en ningún lado. En la Biblia están todos los temas que conciernen al ser humano: la economía, la niñez, la adolescencia, la educación, el gobierno, el liderazgo, la política. Todo está en la Biblia, el sexo, todo está en la Biblia, pero de acuerdo al manual del fabricante, el prospecto, que fue Dios quien nos creó y Él nos dio el prospecto para cómo debemos funcionar para que nos vaya bien y mejor. Sin embargo, el propio ser humano, que es independiente y tiene la capacidad de tomar decisiones por sí solo, dice: no me vengas con cuento, eso no es para mí, yo hago mi vida, disfruto a mi manera, hago lo que quiero. Y hoy lo que tenemos es un caos, mucha violencia, mucho suicidio, mucho homicidio, rapiña, egocentrismo, traición, mentira y engaño. Solo Cristo puede cambiar nuestra vida, puede salvarnos, puede darnos la esperanza que ya nosotros tenemos y que ahora se la ofrecemos a usted. Estamos aquí para acercarle esta esperanza que solo está en Cristo Jesús. Sí, cuidemos el futuro, está en la niñez y adolescencia de cada país, es fundamental. Así que tratemos de cuidar y tengamos una buena calidad para ellos, se lo merecen y depende de nosotros los adultos. Así que pensemos todas las cosas. Se nos fue el tiempo, que tengan un buen fin de semana, siempre con la bendición y el cuidado de Dios. Hasta la próxima, si Dios quiere.